¿Qué tal amigos? Un saludo. Decidí hacerles este video para mostrarles cómo voy a aplicar primer aquí en este auto. Ya hice algunas de las reparaciones que tiene pendientes y como les digo estoy en el punto donde voy a aplicar un poco de primer para estas reparaciones y también para el cofre que está por acá. Entonces voy a aprovechar para darles unos tips muy importantes para cuando apliquen primer en reparaciones. Y bueno, el primero y más importante es de que, como podrán ver, el hecho de que voy a pintar el carro no quiere decir que le voy a echar primer a todo el carro. Eso es lo principal y el punto más importante. No tienes por qué echar primer a todo simplemente porque lo vas a pintar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a aplicar primer porque no sería buena idea aplicar la base encima de estos dos tonos. Lo que queremos es una base, una superficie uniforme. O sea, el primer nos va a dar una nueva capa tanto más clara como más uniforme para volver a aplicar la base color, que sería como esta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pintura, pero también tenemos pedazos donde tenemos metal. Por ejemplo, por acá de este lado. Por ejemplo, aquí tenemos metal y aquí tenemos más combinación. Tenemos un primer, otro primer, pintura, metal. Entonces todo eso es lo que queremos arreglar con una capa de primer para empezar y después aplicar la base color. Entonces esa es la razón por la que vamos a aplicar primer en varios lados. El otro punto muy importante es que donde vamos a aplicar primer tiene que estar lijado. Por ejemplo, aquí vamos a aplicar en esta parte hasta acá y hasta acá. Es como una especie de triángulo. Entonces siempre de donde vamos a aplicar, que sería como por aquí, nos vamos a extender un poco más. Por ejemplo, esta pieza, voy a tratar de enfocarlo a modo que se aprecie dónde está lijado y dónde no. Por ejemplo, ahí me parece que se aprecia. Por ejemplo, aquí no está lijado, pero aquí sí. Y aquí donde sí está lijado, está un poco alejado de donde vamos a aplicar el primer. ¿Por qué? Porque no queremos que caiga primer en áreas donde no está lijado, por ejemplo, en esta parte, porque se vuelve un problema a la hora de lijar. Nos queda una orilla que es muy difícil de desvanecer y una vez que pinta uno se ve esa orilla. Al parecer aquí también se aprecia como aquí está lijado y aquí no. Ahora, el siguiente punto importante es de tratar de visualizar lo que vamos a pintar y no hacer muchas manchas. Por ejemplo, aquí necesitamos primer, aquí, aquí y aquí. Pero al final del día, en vez de hacer una serie de manchas, vamos a aplicar el primer como por aquí y así. O sea que sería una mancha grande. Nada más no echar primer en este pedazo ni en el de acá. A mí en lo personal me gusta aplicar 3 manos. Entonces tal vez en la primera mano sí simplemente lo hago aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. En la segunda me extiendo un poquito más. Pero al final en la tercera mano va a ser algo más uniforme y va a tener esa figura. ¿Por qué? Porque queremos evitar esas manchas como tipo dálmata. ¿Por qué? Porque después nos pueden crear problemas, especialmente en un color tan claro como este. Este carro va a ser lógicamente pintado del mismo color, entonces es muy claro este color y si hay cosas, manos que no lo hagan uniforme, hay veces esas diferencias se pueden ver una vez que ya esté terminado el trabajo. Igualmente por acá vamos a aplicar
primer solo en esta área. El resto del techo ya está preparado, pero simplemente se va a aplicar base color encima de eso. Bueno, esa es la explicación por ahorita del por qué el primer y cómo la filosofía de cómo aplicarlo, de hasta dónde aplicarlo y sobre de qué aplicarlo. Como les dije, que esté lijado siempre donde vayan a aplicar. Por ejemplo, aquí el resto no está lijado, aquí se alcanza a apreciar el brillo, pero acá está lijado, no tiene nada de brillo. Y nosotros vamos a pintar nada más aquí en esta parte. Ok, por último el cofre lo vamos a hacer muy independientemente, pero en este, por ejemplo, sí ya sería ilógico tratar de solamente aplicar primer en pedazos, porque pues ya es más del 80% lo que necesita primer. Prácticamente todo el cofre necesita primer. Entonces, en este cofre sí es un método más tradicional. Simplemente vamos a aplicar una capa de primer. Una capa, le digo una capa, pero son 3 manos. Voy a aplicar 3 manos, lo cual crearía una capa uniforme de primer. Ahorita simplemente se lo estoy mostrando porque está un poco sucio. No quiere decir que voy a echar el primer encima de eso sucio. Nada más se los muestro, que aquí sí va a ser algo más tradicional. Bueno, aquí ahora les quiero dar una rápida explicación de la pistola que voy a usar, que va a ser esta última. Esta es mi favorita por muchas razones, pero ahorita les voy a explicar referente al primer. El primer se podría aplicar con cualquier pistola, no importaría tanto, pero todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, esta de forma tradicional con el vaso abajo. La gran desventaja que yo le veo es que al tener el vaso abajo y el tipo de presión de aire, del modo en el que funciona, resulta ser muy gastalona esta pistola. O sea, para mí esta pistola utiliza demasiado material y crea mucho sobre pulverización, es el nombre correcto. O sea, brisea mucho de tanto que usa aire y material. Puede ser muy buena para otros usos, pero para mí siento que no es buena idea para el primer. Si es la única pistola que tú tienes, por supuesto que puedes aplicar primer, pero ya les dije sus desventajas. La siguiente sería, por ejemplo, esta otra pistola. Es prácticamente lo mismo que esta, pero tiene el vaso arriba. Entonces, por la posición del vaso, desperdicia un poco menos de material, pero también funciona del mismo modo en cuestión del aire y el material, o sea, también brisea mucho. La cantidad de aire que entra por este lado sale por acá, entonces de ese modo gasta más material como crea más sobrepulverización o la brisa que les comento. Después aquí tenemos dos tipos de pistola que son muy parecidos, nada más que este es más grande y este es más chico, que son el tipo HVLP. Ambas son HVLP. Ahora, estas igual tienen sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas más grandes son que necesitan muchísimo aire. Si ustedes no tienen una compresora, un compresor muy grande o de un modo que puedan tener bastante aire, es una muy mala idea que usen este tipo de pistolas porque necesitan demasiado aire para trabajar bien. Cuando eso no es un problema y tienes un compresor de buen tamaño, entonces estos son perfectos para este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque es al revés, ahorran material y no sobrepulverizan, o sea, casi no brisan el resto de los paneles o el resto del carro. Como les digo, es prácticamente lo mismo, simplemente es el tamaño.
Claro que esta por ser más chiquita gasta un poco menos de aire que esta grande. Igual lo mismo material, pues es más fácil una vez que terminas limpiar este vaso más chico que este más grande. Y en general, para mí esta pistola es la mejor siempre y cuando repares algo que se pueda con este tamaño. Digo, tal vez pintar todo un carro no es buena idea con esta porque está demasiado chica, pero mientras sea algo que se preste para usar esta pistola pequeña, para mí es la mejor. Bueno, ahora estamos aquí con el primer. Este, pues es muy fácil mezclarlo. La recomendación es simplemente checar las instrucciones. Por ejemplo, aquí si reduzca del 100 al 120 con el número de parte del reductor. Eso sí, les comento que no es necesario utilizar el que recomienden aquí, sino más que nada usar el tipo de reductor. O sea, este primer se puede reducir con thinner universal. El único, en este caso, porque este tipo de primer se le llama de un componente, entonces se reduce con este tipo de reductor. El único otro tipo de primer que hay es este. Podrá haber muchas marcas, muchos colores, muchas variaciones, pero al final del día solo hay dos tipos. Este que no lleva catalizador y este que lleva catalizador. Entonces, por ejemplo, este es el primer, pero este es su catalizador. Incluso este de todas maneras se debe de reducir, tal vez con este mismo, o puede que necesite otro tipo de reductor, que sería como el que usa la base color. Pero el punto más importante es el que les dije primero. Hay primer de catalizador y primer que no lleva catalizador. Entonces el que yo voy a usar es este que no lleva catalizador, simplemente se rebaja un poco con este thinner. Y como les dije, aquí vienen, siempre en las instrucciones vienen las relaciones de mezcla. Por ejemplo, este es del 100 al 120%. Por ejemplo, si fuera a usar 1 litro, entonces necesitaría 1 litro de thinner y ajustarlo según lo que necesitemos. Por ejemplo, para esos pedazos que voy a pintar de primer, tal vez con 1/4 sea más que suficiente. Y ya según ustedes lo que necesiten pintar, pueden calcular la cantidad. Eh, Elijan la pistola que elijan. Lo que les recomiendo es que pinten con muy baja presión. A ver si pueden escuchar la diferencia y no tiene nada. Y le voy a subir a un modo que tenga un poco de presión nada más. Con eso es suficiente. Pueden tener un cartón como este para una prueba. Ahí está perfecto. Van a colar el primer. Aquí lo tenemos preparado ya. Y estamos listos.
Como pueden ver ahí en el mismo papel es un buen lugar para calar la pistola. Como podrán ver y como les dije, esta pistola casi no brisea, sino simplemente aplica donde lo estamos haciendo. Incluso aquí, ya que se apagó eso, les voy a mostrar que también pueden usar el punto para aplicar, como aquí que está muy delgado. Ahí le voy a cerrar a que haga el punto. Ahí está, con el punto le voy a aplicar el primer aquí. Cuando usen el punto lo tienen que hacer más lejos para que no se chorree. Y aquí me regreso ya al abanico. Aquí ya vamos en la segunda mano. Como les dije, ahí ya me extendí un poco más que en la primera y el último va a quedar de aquí, todo esto hasta aquí. Y no que quede esta mancha, pero hasta la última, no hacerlo desde un principio. Ok, entonces esta va a ser la última mano.
Ya esta última mano es la que se tienen que asegurar que cubrieron todo y que quede bien mojada para que no sea tan difícil lijarla. Y no sé si escucharon, la compresora de nuevo prendió, porque como les dije, la desventaja de estas pistolas es que usan mucho aire. Ahí estamos ya nada más separado. Voy a pintar bueno, aplicar el primer del cofre una vez que quite el carro. Bueno, aquí como les dije, pues ya va a ser algo más tradicional el cofre. Aquí al revés, esta pistola pues no es muy buena idea, va a estar muy chica para esta pieza más grande. Pero pues bueno, ya esta está lista, no voy a ensuciar otra pistola nada más para echarle ahí. Pero para que vean las ventajas y las desventajas. Lo único que voy a hacer, le voy a dar un poco más de aire, ya que aquí no hay nada que manchar, un poquito más de presión y abrir un poquito más el abanico y le voy a dar igual 3 manos. Como les dije, esto ya está muy grande para esta pistola tan pequeña. Tal vez se aprecie, tal vez no, pero no quedó muy bien. Si esto hubiera sido pintura, hubiera quedado muy rayado, por así decirlo. Pero en este caso es primer, no importa, se va a lijar, es algo que no se va a notar. Y como les dije, simplemente porque ya estaba lista esta pistola, preparado el primer, por eso lo hice así. Bueno, aquí ya terminamos y ya nada más les voy a volver a mostrar los puntos importantes. Aquí, por ejemplo, como podrán ver, y como les dije, el primer quedó en la parte donde está lijado. Todo esto está lijado. Y también aquí pueden ver cómo no quedó una orilla, sino quedó así como manchado nada más, lo cual sería fácil lijar. El problema cuando creamos líneas muy marcadas, se vuelve muy difícil desvanecer esas líneas y es lo que causa que nos quede mal al final el trabajo. Pero aquí, como podrán ver, termina con simplemente una brisa y eso es muy fácil de lijar y desvanecer. Como les digo, está sobre de lo lijado, porque les dije que estaba lijado hasta aquí y acá no. Lo mismo alrededor, todas las partes en donde aplicamos el primer, igual la misma orilla, es orilla de brisa, por así decirlo, en vez de una orilla muy marcada. Como aquí podrán ver, fue en la última mano, fue en la forma que les dije. Igual terminó en donde estaba lijado, digamos que hasta aquí está lijado, entonces el primer quedó dentro de lo lijado, no por acá. Igual aquí en el otro lado, acá arriba en el techo, como les comenté. Y por último, como podrán ver, ya está de nuevo el cofre acá. Nada más les quiero comentar, por ejemplo, yo prefiero 1000 veces quitar 4 tornillos, 2 de aquel lado, 2 de aquel lado, quitar el cofre y aplicar el primer, a empapelar todo el carro, cubrir todo el carro, ya que como esa es la pieza completa, esa sí podría brizar el resto del carro. Entonces ya es cuestión de gusto, pero yo prefiero 1000 veces quitar la pieza
a ponerme a empapelar todo, cubrir todo. Y bueno, ahí está. Un saludo de nuevo. Se aceptan comentarios, sugerencias, cualquier duda que tengan. Con gusto la despejamos. Saludos.